Imagina tener 9 años. A esa edad, la mayoría de los niños juegan en el parque, pero ese niño no es como los demás. A los 4 años ya era coronel, a los 9 general de brigada del Ejército Nacional. Tiene su propio sueldo de oficial, su propia guardia personal y a un país entero que debe arrodillarse ante él. Ese mismo niño, décadas después, personalmente vaciaría su cargador contra los hombres que le quitaron la vida a su padre, en una de las masacres más brutales de la historia dominicana. Hoy no vamos a hablar del dictador Rafael Leónidas Trujillo, que gobernó con puño de hierro por 31 años. Hoy vamos a entrar en la mansión presidencial para conocer a sus 10 hijos reconocidos, desde la hija rebelde que tuvo 9 maridos hasta el hijo menor que terminó sus días en las manos de un cartel colombiano. ¿Qué pasa cuando heredas la sangre de uno de los tiranos más temidos del siglo XX? Prepárate porque esta es la retorcida historia de los herederos de la era de Trujillo. Antes de adentrarnos en la historia de los hijos de Rafael Leónidas Trujillo, si eres un apasionado de la historia como yo, dale like a este video, comenta, compártelo y suscríbete para más contenido como este. Para entender el caos hay que entender el origen. Rafael Leónidas Trujillo no solo acumuló tierras y dinero, acumuló familias. Aunque tuvo decenas de amantes, reconoció formalmente a 10 hijos. Trujillo comenzó su ascenso casado con Aminta Ledesma. Con ella tuvo a su primogénita, Julia Genoveva, quien murió a los pocos meses de nacer, pero luego llegó Flor de Oro. Flor de Oro fue el primer gran dolor de cabeza del dictador. Educada en París como una lady francesa, regresó a una República Dominicana que era básicamente la finca privada de su padre. Su primer esposo fue el famoso playboy Porfirio Rubirosa. Trujillo lo odiaba, pero terminó usándolo como diplomático porque las mujeres lo amaban y era un mentiroso maravilloso. Flor de Oro se casó 9 veces. Cada vez que se divorciaba, su padre la castigaba, le quitaba la casa, la exiliaba o la ponía bajo arresto domiciliario. Murió sola en New York, lejos de la gloria que alguna vez tuvo su apellido. Hablemos del Delfín. Rafael Leónidas Trujillo Martínez, alias Ramfis, nació de un romance extramarital con María Martínez mientras Trujillo aún estaba casado con su segunda esposa, Bienvenida Ricardo. Ramfis era el sueño de su padre, un militar de élite, pero la realidad era distinta. En Estados Unidos, en la escuela militar de Fort Leavenworth, Ramfis prefirió Hollywood. Se gastaba miles de dólares en regalos para actrices como Sasha Gabor y Kim Novak. Le regaló a Sasha un Mercedes-Benz de $5,500 y un abrigo de chinchilla de $17,000 en aquella época. Pero bajo esa fachada de playboy había oscuridad. Tras la muerte de su padre en 1961, Ramfis regresó al país para cobrar venganza. En la Hacienda María ejecutó personalmente a parte de los complotados que le quitaron la vida al dictador, antes de huir en el yate Angelita con el cadáver de su padre y una fortuna estimada en millones de dólares. Pero, ¿sabías que Trujillo tuvo una hija que fue coronada reina del mundo libre? Fue una fiesta que casi quiebra el país. ¿Y qué pasó con los hijos que tuvo con sus amantes oficiales, como Lina Lobatón? Si te está interesando este viaje por la historia del Caribe, no olvides suscribirte y activar la campana si no quieres perderte del siguiente video. Volvamos a 1955. Trujillo decide celebrar sus 25 años en el poder con la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre. Costó $30 millones, un tercio del presupuesto nacional de ese año. El centro de esa feria no era la industria, era Angelita Trujillo. A los 14 años fue coronada reina. Su vestido fue confeccionado en Roma con 600 pieles de armiño ruso y costó $80,000. Angelita era la debilidad del dictador. Él no podía decirle que no. Ella vivió en una burbuja de cristal hasta el último día del régimen.
En el exilio se dedicó a escribir memorias defendiendo la imagen de su padre hasta su muerte en Miami en el 2003. El hijo menor de María Martínez, Radamés, nunca tuvo el brillo de Ramfis, era reservado. Tras la caída de la dictadura, intentó varios negocios, pero terminó vinculándose con lo peor, el narcotráfico. En 1994, tras un cargamento del polvo blanco perdido, valorado en millones, los hermanos Rodríguez Orejuela del cartel de Cali dieron la orden. Radamés fue interrogado y eliminado por asfixia con una bolsa en la cabeza. Sus restos jamás fueron encontrados. Trujillo también reconoció a los hijos de sus amantes más estables, como Lina Lobatón, la joven de la alta sociedad que fue su gran amor prohibido. Tuvo a Yolanda y Rafael. Con Elsa Bermúdez en San Pedro de Macorís, procreó a Elsa Julia y Bernarda. Todos ellos, tras 1961, sufrieron el peso de la Ley 5785, que confiscó todos sus bienes y propiedades desde ingenios azucareros hasta las mansiones donde crecieron. Pasaron de ser los dueños de la isla a ser personas comunes exiliadas en el extranjero. Hoy, el apellido Trujillo sigue resonando. Nietos como Ramfis Domínguez Trujillo han intentado entrar en la política dominicana, despertando viejos fantasmas y debates sobre la memoria histórica. La historia de los hijos de Trujillo es una advertencia. El poder absoluto no solo corrompe al que lo ejerce, sino que marca para siempre a quienes nacen bajo su sombra. Unos eligieron la rebeldía, otros la sangre, y otros simplemente desaparecieron en la oscuridad de la historia. ¿Crees que los hijos deben pagar por los pecados de sus padres? ¿O es el apellido Trujillo una marca imposible de borrar? Déjanos tu opinión en los comentarios, los estaré leyendo. Si quieres ver más documentales como este, regálanos un like, comparte este video con amigos y familiares y suscríbete y activa las notificaciones. Te dejo un video interesante por aquí arriba para que lo veas. Nos vemos en la próxima.